Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Me confirman mediante el chat, por favor. Muy bien, me dicen que sí se escuchan. No sé los demás participantes si me logran escuchar. Muy bien. Bueno, un saludo a Carlos, a Carolina, a Hortensia, a Keren, a Wilson y a Einar, que nos está escuchando desde Bolivia. Bien, en esta sesión hablaremos acerca de lo que es el módulo número 2. En el módulo número 2, no sé si se recuerdan que prácticamente era programar lo que eran los empujes y adicional a los empujes íbamos a colocar lo que era el efecto que tiene el empuje sobre nuestros muros. En este caso podemos, como quien dice, hacer una recapitulación de lo que vimos. En este caso habíamos mencionado que teníamos la altura libre de lo que era el talud, ¿sí? O sea, la parte vista del muro, que eran, en este caso, no sé, no me recuerdo si eran de 3 metros de altura, y creo que el nivel de desplante, que este nivel de desplante era una recomendación del estudio de suelos, que era de 1.5. En este caso, nuestra hoja de cálculo ha quedado lo más automatizado posible, de manera tal de que nosotros aquí pues podemos ir regulando la información de nuestra hoja de cálculo, a manera de que tener la sección quizás más óptima de diseño, ¿sí? Entonces fíjense por aquí, por ejemplo, 0.60, vamos a colocarle aquí 0.60 también, aquí le vamos a colocar 0.40 y vamos a ver aquí lo siguiente. Solo quiero verificar algunos datos porque estuve haciendo algunas pruebas del día de hoy antes de la sesión en vivo, ¿sí? Bien, vamos a ver, cumple. Y aquí el dentellón no lo hemos considerado. Vamos a decirle que sí. Vamos a decirle que sí y cumple. Y aquí hay que estimarlo un poquito más. Vamos a hacer a 290. 280. Y vamos a ver acá. Cumple. Y cumplen. Muy bien. Entonces, recapitulando un poco, no sé qué tan avanzado vayan en los videos del módulo número 2. Es importante que traten de terminarlos esta semana para poder entregar la asignación. Bien, lo que habíamos hecho era el dimensionamiento de la parte de nuestro muro. Esta parte creo que ha quedado bastante clara. Y simple y sencillamente es utilizar los parámetros que nos establecen las bibliografías técnicas para el dimensionamiento de nuestro muro, ¿sí? Entonces, estas variables las definimos en función de lo que las fórmulas establecen. Recuerden que hay valores máximos y valores mínimos, ¿sí? Que generalmente más o menos en esos valores nosotros vamos a estar. Posteriormente habíamos visto lo que era el dibujo de nuestro muro en función de coordenadas y se había hecho la programación, ¿ok? Eso también está detallado, creo que lo más preciso posible en los videos. Habíamos visto cómo se calcula el peso de la estructura, cómo se calculan los centros de gravedad y el efecto de lo que es la carga de peso propio en la estructura. En este caso es importante mencionar que los muros de retención dependen de su peso para la estabilidad. Mientras más pesado es nuestra estructura, obviamente va a ser mucho más estable. Sin embargo, hay que también pensar en el aspecto económico. Entonces, posteriormente habíamos visto lo que era el empuje activo. Habíamos estudiado todo lo que era lo del empuje activo, las variables que se toman en cuenta en las fórmulas y el efecto del empuje activo. En este caso habíamos dicho que el empuje activo son fuerzas desestabilizadoras y hay una fuerza de corte, perdón, hay una fuerza de momento, o sea, un momento desestabilizador, y hay una fuerza lateral desestabilizadora. Posteriormente, habíamos visto la parte sísmica y habíamos dicho de que en la parte de los sismos es un empuje activo sísmico, es decir, que cuando ocurre un terremoto, el empuje se incrementa.
prácticamente eso es en resumen. Por ello, habíamos dicho de que esta fórmula parte de lo que es la fórmula del empuje activo. Si nosotros asignamos los valores de 0 al coeficiente horizontal, prácticamente tendríamos que el empuje activo sísmico va a ser igual al empuje activo. De ahí, posteriormente, habíamos visto la parte de cómo se calcula meramente el empuje sísmico, que es la diferencia del empuje activo sísmico menos el empuje activo. Posteriormente, habíamos visto lo que es la ubicación del empuje a 2/3 de h, y yo les mencionaba que la bibliografía no lo establece, pero en función de que esta es una resultante, podríamos decir de que la carga sísmica es una fuerza triangular invertida. Ok, pero eso es carga sísmica de empuje. Luego, hacer los chequeos. Por ejemplo, hacíamos los chequeos de volteo y los chequeos de deslizamiento. Este cuadro que ustedes están viendo aquí sería lo que establece nuestra normativa. Generalmente, todas las normativas establecen casi los mismos valores de factor de seguridad. Entonces, habían dos condiciones. El volteo, que es generado por momentos, y el deslizamiento, que es generado por cargas laterales. Entonces, cuando solamente tenemos cargas de gravedad, el factor de seguridad es de 1.5. Pero si tenemos acción sísmica, el factor de seguridad va a ser igual a 1.2. Fíjense que ante el volteo, nuestra estructura es sumamente estable. Nos damos cuenta que los factores de seguridad para la combinación 1 es de 4.53. Y para la combinación 2, obviamente, como la fuerza sísmica es mayor, tenemos que el factor de seguridad es 2.52. Sin embargo, cuando ya pasamos a la parte de deslizamiento, nosotros habíamos hecho una programación de cómo hacer para quedarlo lo más automatizado posible y quizás lo más profesional posible en considerar o no el dentellón. Si yo puedo venir y le puedo decir que no quiero considerar el dentellón, simple y sencillamente le coloco que no. Habíamos elaborado una programación para tomar en cuenta esa presencia del dentellón, o prácticamente no considerar dentellón. Entonces, fíjense aquí que los factores de seguridad para el deslizamiento ya son quizás más críticos en esta estructura, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense que para ninguna de las dos condiciones con nuestro dentellón, sin nuestro dentellón, no cumplimos. No cumplimos ni para gravedad y no cumplimos tampoco para los factores de seguridad ante el sismo. Ahora bien, no sé si ya vieron todos los videos. Si no los han visto, me imagino que van a surgir preguntas. Si no los han visto y aún no tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer en el foro. Pero si hay alguien que en este momento tenga alguna duda con respecto a lo que hemos visto, sería bueno que lo escribiera en el chat para darle solución y también que todos vean la consulta que tienen los demás compañeros, ¿verdad? Mientras escriben, fíjense que yo quiero hablar de algo bastante interesante, y es que la hoja de cálculo que nosotros tenemos no necesariamente debe de, no es obligatorio cumplir con esta forma de muro. Nosotros podemos establecer cualquier forma de muro, siempre y cuando que nuestro muro sea estable, eso va a ser correcto. Por ejemplo, fíjense, ¿cómo haría para darle una mayor estabilidad a mi muro sin la necesidad de un dentellón? Vamos a ver qué preguntan aquí. Dice aquí, Keren, ¿el peso específico utilizado en los cálculos es seco o es en estado húmedo? Con algún porcentaje óptimo de humedad. Fíjese que serían las recomendaciones del estudio de suelos. Lo ideal quizás sería en estado húmedo. Recordemos que nuestro suelo se va a humedecer ante la presencia de lluvias, y nosotros utilizamos, unos le dicen lloraderas, otros le decimos barbacanas. En resumen, son unos tubos de PVC perforados para evitar de que se acumule el agua. Lo ideal sería en estado húmedo. Y las barbacanas es para evitar lo que es el estado saturado. Si el suelo se satura, ya no vamos a estar en presencia de un empuje de suelo, sino que vamos a estar en presencia de un empuje hidrostático. Y si ya estamos en presencia de un empuje hidrostático, pues prácticamente nosotros estaríamos en serios problemas, porque las fuerzas sí son sumamente grandes para empujes hidrostáticos. Entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? Esta es mi opinión. Lo ideal es tener un determinado porcentaje de humedad, pero no considerar que el suelo se va a saturar.
para evitar la saturación. Recuerden que en los planos siempre se detallan algunos aspectos como un filtro de grava, colocarle geotextiles, el geotextiles para evitar que se lleguen a tapar los tubos de PVC, ¿sí? Para darle salida a esa agua que se puede estar acumulando en esta porción de material, ¿sí? Entonces, esos son con respecto a los pesos específicos. Y, ¿qué más? No sé si tienen otra consulta, no sé, Keren, si ha quedado solventada su duda. Hay muchas cosas que es a criterio del diseñador. Ok, dice que está bien. Bueno, lo que les decía era de que no necesariamente nuestro muro tiene que tener esta forma. ¿Cómo podríamos hacer para incrementar nuestro muro sin necesidad de colocar dentellón? Por ejemplo, yo quiero que siempre tenga una base, que él tenga una base de 2.80 metros. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿el peso de la piedra es estándar o existe alguna tabla que determine los valores a usar? Bueno, primero, ya hay tablas que establecen algún peso como promedio de la piedra. Esa sería una opción, verificar qué nos recomiendan algunas bibliografías o algunas normativas. Esa sería una opción. La segunda opción sería verificar meramente cuál es el peso volumétrico de nuestra roca, ¿sí? Me imagino que si en un laboratorio de suelos, pues se puede hacer. O lo otro, hacerlo quizás de una forma empírica. Posiblemente agarrar un recipiente lleno de agua, colocar, meter o tratar de introducir la roca en ese recipiente y verificar cuál es el volumen de líquido que se desaloja introduciendo la roca y posteriormente medir el peso de la roca y ya sacamos ahí un peso por unidad de volumen. Esa sería quizás una forma quizás un tanto empírica de poderlo hacer, sin necesidad de invertir tanto dinero. Pero sí hay tablas que por lo menos que establecen quizás un valor promedio. Pero recordemos que tenemos diferentes tipos de rocas y aquí en nuestro país tenemos la roca Maipai, que le decimos, una roca volcánica que generalmente no es muy pesada, y tenemos otro tipo de rocas que son rocas completamente sólidas. Lo ideal siempre será utilizar la roca más pesada posible. Y si pudiéramos, pues obviamente establecerlo en nuestras notas técnicas, en nuestro proyecto. Por ejemplo, en una especificación técnica sería establecer cuál debe de ser el peso volumétrico mínimo de la roca. Y ya el constructor, pues tomarlo en cuenta o tomarlo en consideración. O si es posible, ustedes establecer qué tipo de roca puede ser. No sé si queda solventada la duda del ingeniero Antonio Alas. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿cómo podemos hacer para que nuestro muro sea estable sin la necesidad de un dentellón? Entonces, fíjense, nosotros podemos venir, vamos a ver aquí, lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible el esquema. Nosotros podemos venir y eliminar por completo este dentellón. Nuestra hoja de cálculo, ¿qué haría? Bueno, como este es el punto, no es dentellón, perdón, esta la punta de la base. Lo que nosotros haríamos sería que colocarle la punta igual a 0 y siempre la base la vamos a mantener de 2.8. Entonces, prácticamente nuestra hoja de cálculo, al introducir que la longitud de la punta es 0, él va a empezar y va a tirar directamente de forma vertical. Perdón, vamos a ver si lo hago de una forma quizás un poco más refinado, con líneas rectas. Vean aquí, introducimos aquí la parte de nuestro muro, la pantalla. Al no tener punta, el programa tendría que hacer eso directamente. Posteriormente, la corona. Tendríamos que venir con la corona. Y por último, va a ir a morir directamente a la parte de donde hemos establecido la parte del talón. Eso sería lo que se podría hacer. La gran pregunta es, ¿será necesario elaborar nuevamente otra hoja de cálculo para solventar esa situación? Y realmente la respuesta es, vamos a probar con nuestra hoja y salir de esas dudas. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a cerrar esto. Entonces veamos aquí, por ejemplo, si yo vengo y le digo, permítanme,
Si yo vengo y le digo que no le quiero colocar punta a la zapata, sino que directamente quiero que sea un sólido por completo. Vean aquí, podemos decir que la longitud de la punta es 0, el ancho de corona sigue siendo 0.4, y si nosotros vamos a ver, miren aquí la forma de nuestro estribo. Aquí está la coordenada correspondiente al espesor de la longitud de punta. Pero en este caso, como la longitud de punta es 0, prácticamente esa parte se recorta. Fíjense aquí, estamos exactamente en 2.80 metros, o sea, la base sigue siendo la misma. Obviamente hemos hecho más robusto nuestro muro. Vean la diferencia si le colocamos la longitud de la punta, 0.6. Vean aquí, la base siempre sigue siendo 2.8, pero ahora el muro no es tan robusto, ¿sí? Entonces, de esa forma le damos mayor robustez a la estructura sin necesidad de introducir un dentellón, y la base, prácticamente la base sigue siendo del mismo tamaño. Entonces vamos a eliminar la longitud de punta. Fíjense aquí qué es lo que sucede. Bueno, la longitud de punta, los cálculos se hacen automáticamente, la zonificación ya habíamos visto cómo se hace de forma automática, y los chequeos. Los chequeos, por ejemplo, de volteo siguen siendo los mismos, y los chequeos de deslizamiento, vamos a ver, fíjense que ahora me cumplen, y fíjense que ahora justamente para la combinación que incluye sismo, me cumple con 1.23. Cuando le introducimos el dentellón, obviamente la estructura pesa menos, ¿sí? Vamos a ver aquí, 0.60, pesa menos, la estructura pesa menos, y ya no logramos cumplir ninguna de las dos condiciones del deslizamiento. Ahora bien, esa era algo que yo quería discutir. Por ejemplo, podemos utilizar nuestra misma hoja de cálculo y introducirle un valor de longitud de punta igual a 0, y prácticamente logramos solventar ese problema. La hoja de cálculo se actualiza ella sola. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un muro de retención quizás pequeño? Por ejemplo, una altura vista de 1 metro. Bueno, una altura vista de 1 metro. Podría ser algo completamente insignificante, pero vamos a colocarle la altura de 1 metro. Vamos a introducir el nivel de desplante. Vamos a decirle que como es una estructura pequeña, el nivel de desplante es de 0.50 metros. Muy bien. Cuando nosotros hacemos esas alteraciones, fíjense que los valores son bien pequeños, ¿sí? ¿Qué les parece si nosotros, en vez de introducir esta forma, nos quedaría un muro bien chiquitito, y aparte de ser chiquito, su construcción sería difícil, en el sentido de que hay que hacer un gran proceso para poderle dar la pendiente a nuestro muro y todo eso? Entonces quizás para un muro pequeño lo ideal sería hacerlo cuadrado. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, aquí les voy a enseñar cómo podemos utilizar esta hoja de cálculo para hacer eso. Fíjense que dice que la base del muro es de 0.75. Eso sería con el 50% de la altura. Ok, vamos a ver, y le vamos a colocar 0.5 de base de muro. Espesor de zapata, lo vamos a dar tal cual. Bueno, le vamos a colocar aquí un 0.20. El espesor de zapata al final no va a importar. Luego vamos a colocarle la longitud de punta igual a 0, y el ancho de corona, para lograrlo hacer rectangular, el ancho de corona debe de tener la misma base, el mismo valor de la base. Si yo vengo y me voy a la figura, miren cómo el programa automáticamente me elabora el gráfico de esa figura completamente cuadrada. Ahora, algo importante: ¿cómo poder verificar si la hoja de cálculo está bien hecha? Es muy fácil. ¿Cuál es la altura del muro? La altura del muro es 1.50. Por lo tanto, el centro de gravedad en 1.50 debe de ser 0.75 en Y. En X tenemos un valor de 0.5. Por lo tanto, el valor del centro de gravedad en X debe de ser igual a 0.25. Si se dan cuenta, la hoja de cálculo nos calcula fácilmente el centro de gravedad, simple y sencillamente modificando los valores de entrada. Entonces, fíjense, este muro, que es bastante pequeño, un muro cuadrado por completo, o rectangular, mejor dicho, venimos y hacemos todas las revisiones de volteo y antideslizamiento. En este caso no cumplen las de volteo, y mucho menos van a cumplir las de deslizamiento. Entonces, fíjense, en este caso, nosotros podemos venir y empezarlo a hacer un poco más grande. Vamos a decir que le vamos a dar un ancho de 0.60 y una base de 0.60, perdón, ancho de corona. Venimos, sigue siendo rectangular,
Y fácilmente nos vamos a ir al final y dice que cumple para la condición de gravedad y aquí no cumplen para ninguna de las dos condiciones. Podemos hacerlo más grande. Por ejemplo, digamos que le vamos a dar un valor de 1 metro. 1 metro de base y de ancho de corona le vamos a dar 1 metro. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería el valor tope o el valor tope más recomendado. 0.7H dice que el valor tope es 1.05. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver, vean aquí, tenemos la forma rectangular. Vamos a ver aquí. Y en este caso, si nos vamos a elaborar las revisiones, cumplimos para volteo y cumplimos para deslizamiento. Sin embargo, nosotros podemos observar que estamos un poco sobrados. Entonces, si fuera un cálculo manual, se dan cuenta que es un proceso quizás un poco tedioso. Sin embargo, con la hoja de cálculo podemos calibrar para dejar esto lo más preciso posible. Vean aquí, podemos venir, podemos colocarle, por ejemplo, en vez de 1 metro, ponerle 0.90, 0.90 aquí, y colocarle 0.90 aquí también. 0.90, veamos aquí qué sucede. Aquí hay un pequeño error. Esto no logré identificar por qué no lo dibuja bien. Sin embargo, los valores están bien calculados de centro de gravedad y están bien calculados para el peso de la estructura. Por lo tanto, podemos asumir que eso está bien. Y vean aquí, cumplimos para volteo y cumplimos para deslizamiento. Fíjense aquí que dice 1.28. Podemos ir arriba y podemos ajustar esto lo más que se pueda. Vamos a ver en 0.80 y vamos a ver en 0.80. Bajamos. Hoy sí, miren, para 0.80 lo dibuja. Vamos a verificar aquí qué resultado nos da. No cumple para 0.80. Podríamos hacerlo en 0.85 posiblemente. Verifiquemos aquí. Base de 0.85. Ancho de corona de 0.85. Vean aquí, se actualiza el valor. Cumplimos para volteo. Y ahora sí cumplimos para las opciones de deslizamiento. Fíjense aquí que estamos con 1.21. Ok, eso es más o menos para que vean la forma en cómo podemos utilizar nuestra hoja de cálculo para diferentes condiciones. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto ahorita. Lo pueden escribir en el chat, por favor. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Para optimizar el diseño, nos pregunta aquí, Keren, que si hay alguna forma de cómo optimizar el diseño, o si hay alguna forma de hacerlo quizás de forma más directa. Y la respuesta es que para optimizar el diseño es por prueba y error. O sea, realmente todos los diseños se hacen por prueba y error, o sea, un proceso iterativo, ¿verdad? Colocamos una sección y empezamos a ver cuál es el comportamiento de la estructura, y así sucesivamente vamos a ir modificando las dimensiones hasta obtener quizás la sección más óptima. Usted me pregunta, por ejemplo, si hay alguna guía. Pues prácticamente la única guía que tenemos es esta imagen que yo he colocado. Esta sería quizás una guía de la forma que podríamos nosotros estar estableciendo. Sin embargo, yo por eso les digo, no es necesario hacer esto. Si ustedes quieren colocar una forma completamente diferente, lo pueden hacer sin ningún problema. Y lo que nos importa es que sea estable. Pero la guía aquí es el esquema que hemos representado. Recuerden que el esquema que nosotros hemos representado es un ejemplo. Nosotros hemos variado un poco el muro, de manera que quizás el diseño sea un poco más fácil, en el sentido de que este muro que ustedes están viendo, mínimo debe de tener unas 8 figuras geométricas conocidas, triángulos y rectángulos. Entonces, en ese caso, este muro sería un poco difícil de hacer, ¿verdad? Nosotros hemos simplificado un poco el diseño. No sé si queda solventada la duda que tiene. El contrafuerte, dice aquí, consulta. Eso solo sería el diseño de la sección transversal, pero ¿cómo se vería en planta?
dice aquí, ¿cómo saber a qué distancia lleva el contrafuerte? Mire, ok, Hortensia, los contrafuertes en los muros de mampostería de piedra no son necesarios, ¿sí? Aquí nosotros no colocamos un contrafuerte. Este muro, así como usted lo está viendo, longitudinalmente es la misma sección en todos los puntos. Aquí no hay contrafuerte. El contrafuerte lo utilizamos en los muros, ya sean de bloque o de concreto. Pero los contrafuertes casi que no tienen ningún tipo de función de estabilidad. La función del contrafuerte quizás es reducir la cantidad de acero de refuerzo en las pantallas de los muros. Eso nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero el contrafuerte realmente no tiene una función meramente de estabilidad, ¿sí? Pero en este muro que estamos viendo ahorita no hay contrafuerte. Este muro es completamente continuo, ¿sí? Eso, lo del contrafuerte, nosotros lo vamos a ver cuando ya estemos en diseño de mampostería de bloque o mampostería, o concreto reforzado, ¿sí? No sé si tiene alguna consulta, otra consulta adicional. Ok. Ahora, esta hoja de cálculo no está completa. Si ustedes se fijan en la tarea, les digo que deben de tomar en consideración la fuerza sísmica por el efecto inercial, y aparte de eso, deben de tomar en cuenta que arriba del muro va a existir un estacionamiento. Entonces, yo aquí les voy a enseñar cómo se hace eso, cómo considerar esos efectos, y ya considerando esos dos efectos, prácticamente a nuestra hoja, lo único que les faltaría es lo que vamos a ver en el módulo 3, que es el diseño de la cimentación y posteriormente chequear las presiones de suelo. Lo íbamos a ver en el módulo 5, pero para dejar por completo esta hoja de cálculo, lo vamos a ver en el módulo 3. Entonces, veamos acá. Vamos a venir, tenemos el empuje activo, tenemos el empuje sísmico, tenemos los chequeos. Entonces aquí exactamente, después de los chequeos, vamos a activar, perdón, que no logro activar esto. Permítanme. Ahí está. Vamos a ver aquí, cálculo, vamos a activar las cuadrículas. Vamos a ver cuadrícula. Ok, vamos a mostrar las cuadrículas y aquí fíjense en lo siguiente. Vamos a darle Enter. Voy a seleccionar este apartado, vamos a copiarlo y le vamos a dar Pegar. En este caso vamos a considerar la fuerza inercial, ¿sí? Sería el apartado número 4 y sería cálculo de fuerza inercial. ¿Qué es la fuerza inercial? La fuerza inercial sería el efecto de lo que es la acción de un sismo, ¿sí? Entonces, para el cálculo de la fuerza inercial es bastante simple. Vamos a colocarle aquí F sub I. F sub I, que sería la fuerza inercial, sería igual al peso de la estructura multiplicado por K sub H. K sub H y vamos a dar igual. Vamos a darle, eso está en Newton, cambiemos las unidades a toneladas fuerza. Y fíjense que la fuerza sísmica, en este caso la fuerza inercial sería equivalente a, dice aquí que nos quedan 10 minutos. Le vamos a decir a la persona encargada de mandarnos los links, que nos envíen los links para la segunda parte de los videos. Ok, pero vamos a seguir trabajando con estos 10 minutos que nos hacen falta. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, la fuerza inercial sería, la fuerza sísmica sería prácticamente el peso del muro multiplicado por K sub H. Recuerden que K sub H es el coeficiente horizontal, que equivale para la zona 1 a 0.16. Muy bien. Luego de eso, ¿cuál es el efecto de la fuerza inercial? Bueno, el efecto sería un momento, una fuerza desestabilizadora. Y eso siempre será así. Por lo tanto, aquí hay que calcular un momento desestabilizador. Momento desestabilizador, coma, control shift M. Y este momento, vamos a ponerle momento, un subíndice FI, va a ser igual a la fuerza inercial multiplicado por, ¿dónde creen ustedes que la fuerza inercial debe de ser aplicada en nuestro muro?
Consulta, ¿dónde creen ustedes que puede ser aplicada la fuerza inercial de nuestro muro? Recuerden que la fuerza inercial, ok, no es en la base. Recuerden que la fuerza inercial es una fuerza que depende, tampoco es a 2/3 de H. Recuerden que la fuerza inercial depende del peso. ¿Dónde está ubicado el peso de la estructura en nuestro esquema? En el centro de gravedad. Por lo tanto, la fuerza inercial también debe ser aplicada en el centro de gravedad. En este caso, colocaríamos la coordenada Y. ¿Sí? Vamos a ver si realmente se llama Y la variable. Ok, aquí dice que es la variable Y. Muy bien, entonces, esa variable Y sería la altura del centro de gravedad. Por lo tanto, solamente cambiamos las unidades a tonelada fuerza por metro. ¿Sí? Tonelada fuerza por metro. Fíjense aquí el momento desestabilizador es de 0.36 toneladas fuerza por metro. Entonces, fíjense, si nosotros en nuestra hoja de cálculo no queremos incorporar efectos de carga viva sobre el muro, prácticamente tenemos terminado todo. Hacemos el chequeo del deslizamiento, del volteo, por ejemplo. Entonces, fíjense aquí, como esta es una fuerza desestabilizadora, copiamos esto, vamos a subir aquí la fuerza, el chequeo de volteo, y vean esto. Por ejemplo, esa fuerza inercial es una fuerza de sismo. Por lo tanto, recuerden, el momento de peso propio es una fuerza estabilizadora y estos de aquí son fuerzas desestabilizadoras. Aquí vamos a sumarle el momento de la fuerza inercial. Ya con la fuerza inercial, fíjense que ahora ya el muro ya no cumple tan sobrado el efecto de la combinación 2. Ese sería el momento. Posteriormente, en el efecto de deslizamiento, tendríamos que copiar el valor de deslizamiento, o perdón, el valor de la fuerza lateral de inercial, y nos vamos donde están la combinación número 2 y agregamos el efecto inercial. Vean ahora que tampoco cumple con lo que nosotros hemos establecido. Por lo tanto, necesitamos que nuestra estructura sea mucho más robusta. Incluso hay diseñadores que esta parte no la toman en cuenta, pero es algo que necesariamente debe de tomarse en cuenta. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo haríamos? Bueno, 5 minutos nos quedan. ¿Cómo haríamos con la acción de la carga viva? Quizás ya eso es ya para terminar, que eso nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero vean aquí, vamos a darle, aquí voy a dejar de compartir, vamos a ver aquí, vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir la pantalla de anotaciones. Por favor, confírmenme si pueden verificar si ustedes están viendo lo que es el Autodesk Sketchbook. Ok, si lo logran ver. Ok, fíjense que yo les pasé un documento hecho así, no tan profesional, pero les pasamos un documento donde están algunas cosas que deben de tomar en cuenta, fórmulas, ubicaciones de los centros de gravedad. Se titulaba documento técnico número 1. Ahí aparecía una forma de cómo calcular los efectos de la sobrecarga, pero esa forma entenderán que es quizás un poco tediosa. Aquí lo vamos a hacer quizás de una forma más simple. Vamos a dibujar un muro rectangular, ¿sí? Este es nuestro muro rectangular y vamos a dibujar, por ejemplo, nuestro material de relleno. Esta línea azul representa nuestro material de relleno. Pero sobre esa línea azul, o sea, sobre nuestro material de relleno, se aplican cargas gravitacionales de estacionamiento. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a dibujar una línea para dibujar aquí la carga uniformemente distribuida. Ok, tenemos esa carga que la vamos a titular como W. Esa carga W tiene un determinado valor. No sé si alguien me regala el valor. No me recuerdo muy bien cuál es el valor de la carga vehicular que les había establecido en la tarea. Creo que era 0.25 tonelada fuerza sobre metro cúbico. Bueno, perdón, metro cuadrado.
Sí, ok, 0.25, estamos bien. Entonces, fíjense qué es lo que hacemos. Vamos a dibujarlo con una capa diferente y quizás con una línea color verde. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros sabemos que nuestro material tiene un determinado peso. ¿Cuál es el peso que les he establecido en la tarea para el peso volumétrico del material de relleno? Alguien que me logre, que me ayude con eso, por favor, que me regale ese dato. Creo que era 1.6 toneladas fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando tenemos cargas vivas, lo que nosotros hacemos es calcular un peso equivalente, o sea, una altura. Esto lo convertimos a una altura equivalente de suelo. ¿Cómo se calcula esa altura equivalente de suelo? El HEQ, altura equivalente de suelo, la calcularíamos como, ayúdenme con una calculadora, por favor, no tengo algo aquí a la mano. Si tienen calculadora ahí, ¿me ayudan? Por ejemplo, lo que nosotros haríamos sería dividir, si no me equivoco, sería alrededor de 1.6. Bueno, mejor lo hacemos en MATCAD. Permítanme. Lo que nosotros tendríamos que hacer sería lo siguiente. Vamos a hacerlo en MATCAD. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla de MATCAD. Ok. ¿Ven en MATCAD? ¿Lo logran ver, por favor? Ok. Si logran ver MATCAD, dice aquí, el peso volumétrico es 0.25 toneladas fuerza, tonef, sobre metro elevado al cuadrado. Es una carga superficial. Tenemos el peso del suelo, gamma, gamma de relleno, y vamos a dar igual. Dice aquí que el gamma de relleno, expresado en tonelada fuerza sobre metro cúbico, 1.6. El HEQ sería la altura equivalente, sería dividir, vamos a ver cómo nos sale la operación, altura de relleno entre W. Ok, no es así la operación, es al revés. W, o sea, en la carga viva, dividido entre el peso del relleno. Dice aquí que usted, si quiere transformar esa carga a un espesor equivalente de suelo, lo que debemos de hacer es considerar una altura mayor de lo que es el material de relleno. Pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces nos conectamos en un momento para darle continuidad a esta clase. Vamos a salir, dejar